Era de madrugada cuando escuché el golpe seco en la puerta, como si el infierno entero hubiera decidido entrar a mi casa. 8 hombres armados, con pasamontañas negros, irrumpieron en la oscuridad gritando mi nombre. Yo estaba de rodillas, orando, mientras mi esposa y mis hijos dormían en el cuarto contiguo. Podía escuchar el metar de los fusiles cargándose, el olor a pólvora mezclado con el sudor del miedo. Sentí el cañón frío de un arma apuntando a mi cabeza. Y aún así, una voz dentro de mí susurró: «No temas, yo estoy contigo». Lo que sucedió en los minutos siguientes cambió para siempre mi vida y la de aquellos hombres que venían a matarme. Antes de continuar, te invito a que te suscribas al canal, porque tu apoyo nos permita seguir compartiendo historias reales de fe, esperanza y milagros que el mundo necesite escuchar. Esa noche, el aire en la selva tenía un peso extraño, como si hasta los árboles supieran que algo se avecinaba. Yo, Andrés Molina, pastor en una pequeña comunidad perdida entre los ríos de Ucayali, sentía ese silencio denso que precede a las tormentas. Había terminado de predicar un culto sencillo, bajo el techo de zinc de nuestra iglesia, iluminada solo por lámparas de queroseno. Las familias regresaban a sus casas por los senderos de tierra. Los niños reían con los pies descalzos, y yo me quedé cerrando la puerta del templo cuando un rugido de moto rompió la calma. El sonido se acercaba rápido, y de pronto una sombra lanzó algo hacia mí. Un papel doblado que cayó a mis pies. Lo levanté, con las manos temblando. Tienes 15 días. Si sigues predicando, te matamos. No había firma, pero no hacía falta. En esta zona todos sabían quién controlaba los caminos, quién mandaba en el miedo. Era el grupo de Rodolfo Méndez, el hombre al que todos llamaban el Jaguar. Me quedé un momento mirando esa nota, oyendo el eco lejano de la moto que se alejaba mientras el viento movía las hojas del bosque. En ese instante, entendí que el enemigo ya no amenazaba desde lejos. Ahora había tocado mi puerta. Caminé despacio hasta mi casa pastoral, una construcción de madera con el techo oxidado y un corredor donde Lucía, mi esposa, lavaba ropa en un balde de plástico. Cuando me vio llegar con el rostro pálido, dejó todo y corrió hacia mí. «¿Qué pasó?», me preguntó con la voz entrecortada. Le mostré el papel. Ella lo leyó y lo dejó caer como si quemara. «Andrés, tenemos que irnos. No pienso esperar a que cumplan su palabra». Yo la miré, viendo en sus ojos el miedo legítimo de una madre que solo quería proteger a sus hijos, y sin embargo dentro de mí algo resistía. Una convicción que no era terquedad, sino una certeza que no sabía explicar. «Lucía, si nos vamos, ¿quién quedará para guiar a la gente? ¿Quién les hablará de esperanza?». Ella me tomó del brazo con fuerza. «¿Y de qué sirve predicar esperanza si te matan delante de tus hijos? Dios no quiere sacrificios inútiles». Bajé la mirada, incapaz de responder. Esa noche cenamos en silencio, mientras Matías y Abigail, nuestros pequeños, hablaban de cosas simples, ajenos a la sombra que ya rodeaba nuestro hogar. Después de acostarlos, salí al corredor. La luna se reflejaba en las hojas húmedas y un coro de grillos llenaba el aire. Me arrodillé y oré. Pero no pedí protección ni venganza, solo pedí claridad. «Señor, dime si debo quedarme o partir. No quiero actuar por miedo ni por orgullo». Y en el silencio profundo sentí una paz suave que me envolvía, una voz en mi espíritu que no era mía. «Quédate, yo pelearé por ti». Me quedé de rodillas largo rato hasta que el sueño me venció sentado en el piso de madera. Al día siguiente, las amenazas se volvieron conversación de pueblo. Doña Teresa, la vecina, llegó temprano con un pollo en las manos y me susurró: «Pastor, lo mejor es que se vaya unos días. Dicen que el Jaguar anda furioso porque varios de sus muchachos dejaron las armas después de venir a su iglesia». Yo sonreí con tristeza. Si se enojan porque alguien elige la vida, es porque están perdiendo terreno. Ella bajó la cabeza y murmuró: «Usted no entiende.
Aquí la vida cuesta poco. Tenía razón. Cada cruz de madera junto al camino contaba una historia parecida. Más tarde, cuando regresé de visitar a un anciano enfermo, encontré a Lucía llorando frente a la casa. Vinieron 3 hombres. No estaban armados, pero dejaron claro su mensaje. Dijeron que si no te vas antes del domingo, me verán viuda. Sentí un nudo en la garganta. Quise abrazarla, pero ella se apartó. No me pidas que tenga fe cuando la fe parece un suicidio. No supe qué decir. Esa noche el cielo se cubrió de nubes negras y empezó a llover. El sonido del agua golpeando el techo me recordaba el latido acelerado de mi propio corazón. En medio de la tormenta, mis hijos se acurrucaron conmigo en la cama. Matías, con su voz infantil, me preguntó: «Papá, ¿por qué los hombres malos no quieren que hables de Jesús?» No pude mentirle, porque cuando alguien conoce la verdad, deja de tener miedo, y ellos viven del miedo. El niño asintió, como si entendiera más de lo que podía expresar. En ese momento decidí que no huiríamos, pero también supe que necesitaría ayuda. Pensé en Eliseo Ramírez, un pastor salvadoreño que conocí en una conferencia años atrás. Había predicado en lugares donde la violencia era pan de cada día. Tomé mi viejo celular y le envié un mensaje. «Hermano Eliseo, necesito tu apoyo. La situación aquí es peligrosa, pero siento que el Señor quiere que vengas». La respuesta llegó minutos después. «Cuenta conmigo. Si Dios te llamó ahí, Él nos guardará ahí». Cerré los ojos y una lágrima cayó sobre la pantalla. Al fin, no estaba solo. Durante los días siguientes la tensión aumentó. Al caer la tarde, los pobladores cerraban sus puertas y nadie se atrevía a caminar por los senderos. Cada ruido en la noche nos hacía sobresaltar. Lucía apenas comía. Los niños dormían abrazados a ella. Yo continuaba predicando, aunque cada vez que subía al púlpito sentía en la espalda la mirada invisible de la muerte. Sin embargo, algo poderoso ocurría. La gente llegaba más que antes. Las bancas de madera se llenaban. Algunos jóvenes lloraban mientras cantaban. La amenaza no había detenido la fe, la había encendido. Una noche, después del culto, un hombre que conocía desde niño se me acercó. Tenía los ojos enrojecidos y la voz quebrada. «Pastor, necesito decirle algo. Mi hermano está con el jaguar. Le oí decir que ya tienen orden de venir por usted». Lo miré fijamente y le puse la mano en el hombro. «Gracias por avisar. No te preocupes. Dios sabe lo que hace». Él negó la cabeza, incrédulo. «No, pastor. Usted no entiende. Esta gente no falla. Si dijeron que vendrán, vendrán». Lo vi marcharse bajo la lluvia ligera y sentí cómo el peso de la realidad caía sobre mí como una piedra. Esa noche casi no dormí. El reloj marcaba las 2 cuando me levanté y encendí una vela. El viento soplaba por las rendijas y el olor a humedad llenaba la habitación. Miré a Lucía dormida, su rostro tenso incluso en el sueño, y me prometí que si algo pasaba, ella y los niños no verían la violencia. Oré hasta el amanecer. Al salir el sol escuché el canto de los pájaros y creí por un momento que todo estaría bien, pero en mi corazón sabía que el día se acercaba. El peligro no era una posibilidad, era una cita ya marcada. El jaguar no perdonaba desafíos, y yo, sin querer, me había convertido en uno. El día en que Eliseo Ramírez llegó a Ucayali, el cielo estaba cubierto por una neblina espesa que parecía esconder los caminos. Yo lo esperé en el cruce principal, con mi vieja camioneta que rugía como un animal cansado. Llevaba 3 noches sin dormir bien, vigilando cada ruido, cada sombra que se movía entre los árboles. Cuando por fin vi aquel vehículo oxidado detenerse a lo lejos y una figura alta descender con una mochila al hombro, sentí que una bocanada de esperanza me atravesaba el pecho. Eliseo caminó hacia mí, sonriendo, con ese aire de hombre curtido que ha visto lo peor y aún cree en lo mejor. Me abrazó con fuerza y me dijo con un acento centroamericano que siempre me resultó familiar: «Hermano, vine a quedarme el tiempo que sea necesario. No hay tinieblas que Dios no pueda alumbrar». Yo asentí, sin poder esconder la emoción,
y juntos emprendimos el camino de regreso a la comunidad. La carretera de tierra estaba llena de charcos, y el motor gruñía cada vez que el lodo se atascaba en las ruedas. Durante el trayecto le conté todo: las amenazas, las visitas, los niños, el miedo de Lucía, el nombre del hombre que encabezaba el grupo armado. Eliseo me escuchaba sin interrumpir, con la mirada fija en la selva que se extendía a ambos lados como un océano verde e infinito. Cuando terminé de hablar, guardó silencio por unos segundos y luego dijo: «Yo he visto cosas parecidas. En El Salvador también venían a buscarnos de noche. La diferencia está en lo que uno decide creer, si el poder de las armas o el poder de la oración». Me quedé callado, sintiendo que sus palabras no eran solo consejo, eran experiencia viva. El sol comenzaba a caer cuando llegamos a la aldea. Los niños corrieron tras el vehículo, riendo y saludando al forastero. Lucía salió a la puerta con un gesto nervioso, limpiándose las manos en el delantal. Cuando Eliseo se acercó, le extendió la mano con respeto. «Gracias por recibirme, hermana. Traigo más fe que equipaje». Ella sonrió levemente, aunque en sus ojos había desconfianza. «La fe no detiene las balas, pastor», murmuró casi sin voz. Eliseo la miró con ternura. «No, hermana, pero puede detener el corazón del que aprieta el gatillo». Esa frase quedó flotando en el aire, como una promesa imposible. Dentro de la casa el ambiente era simple, pero cálido. Lucía sirvió sancocho de gallina, y mientras comíamos, Eliseo contó anécdotas de sus viajes, de cómo había predicado en aldeas donde los hombres llegaban al culto con machetes en la cintura, y cómo después de orar, los dejaban a los pies del altar. Los niños lo miraban fascinados, riendo cada vez que imitaba acentos o gestos exagerados. Por un instante, el miedo se apartó de nosotros. Sin embargo, esa calma tenía algo de presagio. Cuando terminamos de cenar, la lluvia comenzó a golpear el techo con fuerza, y Eliseo sugirió que oráramos antes de dormir. Nos arrodillamos en la sala, las luces apagadas, solo la lámpara de queroseno iluminando las paredes de madera. La oración de esa noche fue diferente, más profunda, más urgente. Eliseo oraba con una voz firme, como quien conversa con un amigo que está presente. «Señor, guarda esta casa, guarda a tus siervos, pon un cerco de fuego alrededor de ellos». Sentí como la piel se me erizaba, como si algo invisible nos envolviera. Lucía lloraba en silencio. Los niños ya dormían, y yo solo podía repetir una y otra vez: «Tu voluntad, Señor, no la mía». Cuando terminamos, Eliseo me miró y dijo: «Mañana quiero visitar la iglesia. Quiero ver lo que Dios está haciendo aquí, porque donde hay ataque es porque hay fruto». Esa frase se quedó grabada en mi mente. Esa noche dormimos poco. El sonido del bosque era un murmullo constante, mezclado con el crujido del techo y algún ladrido lejano. En algún momento me levanté y vi a Eliseo sentado junto a la ventana, leyendo su Biblia a la luz de una vela. «No puedo dormir», me dijo sin mirarme. Cada vez que se avecina una batalla espiritual, el alma se inquieta antes que el cuerpo. Me senté a su lado. «¿Y qué se hace en esos casos?», pregunté. «Se ora hasta que la inquietud se convierta en paz», respondió sin apartar la vista del libro. Al amanecer, el cielo estaba despejado y un olor a tierra mojada llenaba el aire. Caminamos hasta la iglesia y al entrar, Eliseo se detuvo frente al altar. «Aquí se siente algo especial», murmuró. «Por eso los quieren callar». Los vecinos comenzaron a llegar uno a uno, sorprendidos al ver a un extranjero. Él predicó esa mañana con un fuego que hacía vibrar las paredes. Habló del poder del perdón, de cómo el amor puede detener la violencia. La gente lloraba, levantaba las manos, y yo sentía que algo se movía en lo invisible. Al terminar, una anciana se me acercó y me dijo: «Pastor, anoche soñé con una luz entrando en su casa. No tenga miedo». Ese mismo día, al caer la tarde, noté movimiento inusual en el sendero principal.
2 hombres a caballo se detuvieron frente a la iglesia y observaron por varios minutos antes de marcharse sin decir nada. Eliseo los vio también. «Nos están vigilando», murmuró. No respondió con miedo, sino con determinación. Esa noche preparamos la casa como quien se alista para un asedio. Revisé las cerraduras, apagué todas las luces y dejé solo una lámpara encendida en la sala. Lucía insistía en que debíamos dormir todos en el mismo cuarto. Eliseo nos pidió que antes de hacerlo, oráramos otra vez. Lo hicimos y su voz resonó más fuerte que nunca. «Señor, esta casa no es nuestra, es tuya. Si vienen a cocar, que te encuentren primero a ti». Me estremecí, porque algo en su tono no sonaba simbólico, sino literal. Después del amén nos quedamos en silencio, escuchando el zumbido del ventilador y los grillos allá afuera. Yo intentaba dormir, pero un presentimiento me mantenía alerta, una sensación de que algo se acercaba. En algún momento escuché pasos sobre la tierra mojada, o tal vez fue mi imaginación cansada. Eliseo no dormía tampoco. Lo noté cuando abrí los ojos y vi el reflejo de la vela en su rostro. Él simplemente murmuró: «A veces, antes del milagro, el cielo se oscurece más que nunca». No respondí. Afuera la selva contenía la respiración, y en ese silencio profundo comenzó el preludio de lo que sería la noche más intensa de nuestras vidas. Eran las 2:35 de la madrugada cuando abrí los ojos de golpe, sin entender por qué el sueño me había abandonado tan repentinamente. El silencio era tan profundo que podía escuchar el latido de mi propio corazón. Afuera la selva respiraba lento, con ese rumor de hojas que solo se escucha en la oscuridad absoluta. No hubo un ruido que me despertara. Fue algo interno, una alarma invisible que me atravesó el pecho como un relámpago. Sentí una voz en mi interior, no con palabras audibles, sino como una certeza imposible de ignorar. «Levántate y ora». Me incorporé con cuidado para no despertar a Lucía ni a los niños y descalzo caminé hasta la sala. La madera del suelo crujía bajo mis pies y cada sonido parecía amplificado por el miedo que se escondía detrás del silencio. En la mesa había una lámpara encendida. Su luz amarillenta proyectaba sombras alargadas en las paredes. Me arrodillé frente a la silla y comencé a orar en voz baja, casi susurrando. «Señor, protege a mi familia. Guarda esta casa bajo tu sombra. No permitas que la oscuridad entre aquí». Mientras oraba, las palabras salían solas, como si no las dijera yo, sino algo dentro de mí. A los pocos minutos escuché pasos detrás de mí. Era Eliseo, con el rostro cansado y los ojos muy abiertos. No dijo nada, solo se sentó en el sofá y comenzó a orar en silencio, con las manos entrelazadas. La presencia de otro ser humano en medio de aquella hora incierta me dio consuelo. La oración se volvió más intensa. Mis palabras se convirtieron en un clamor, en un grito ahogado que subía desde lo más profundo de mi alma. No sé cuánto tiempo pasó así, quizá 10 minutos, quizá más, hasta que un sonido seco quebró la quietud, un crujido fuerte en la puerta principal, como si alguien la estuviera forzando con una palanca. Me quedé inmóvil, el corazón golpeando en el pecho como un tambor. Eliseo levantó la cabeza. Sus ojos me buscaron en la penumbra, llenos de alarma. En ese instante sentí una calma extraña, una paz que no tenía sentido. No era resignación, era como si mi espíritu supiera que aquello que estaba por ocurrir no me pertenecía, que estaba en manos de alguien mucho más grande. Entonces, un golpe más, esta vez más violento, hizo saltar la cerradura y la puerta se abrió de par en par. 8 hombres irrumpieron en la sala como una ráfaga de sombras, todos vestidos de negro, con pasamontañas cubriéndoles el rostro y armas largas apuntando en todas direcciones. El olor a sudor, a pólvora, a selva húmeda llenó el aire. El líder, más corpulento que los demás, avanzó 2 pasos y gritó con voz grave: «¡Nadie se mueva!». Su presencia dominaba la habitación. Yo seguía arrodillado.
las manos entrelazadas frente al pecho, los ojos cerrados. Pude sentir cómo el cañón frío de un fusil se detenía a pocos centímetros de mi frente. «Cállate», me ordenó el hombre. «Ya te advertimos muchas veces, se acabó tu tiempo». Pero yo no me callé. No sé de dónde salió el valor, solo sé que continué orando, más alto, más fuerte, como si mis palabras fueran una muralla invisible. «Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Tú eres la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme?» Sentí una lágrima correr por mi mejilla y la mezclé con la oración. Los hombres se movían, uno revisaba el pasillo, otro apuntaba hacia el cuarto de los niños. Eliseo se levantó lentamente, levantando las manos en señal de paz, pero sin dejar de mirar al líder. «No dispares, hermano», dijo con voz firme. «Aquí no hay enemigos, solo hijos de Dios». El jaguar giró su arma hacia él y le gruñó. «Cierra la boca o serás el primero». Su voz era áspera, cargada de rabia y cansancio, la voz de alguien que ha visto demasiada muerte. Yo bajé la cabeza y susurré: «Señor, no permitas que mis hijos despierten para ver esto». Y entonces ocurrió algo que ninguno de nosotros podría explicar. Fue como si el aire cambiara de densidad. Una presión invisible llenó la habitación, un calor suave que no venía del fuego ni del cuerpo. Abrí los ojos y vi que la lámpara temblaba. La llama se alargaba sin apagarse. El jaguar se detuvo seco, su respiración se volvió entrecortada, los músculos de sus brazos se tensaron. Los otros hombres comenzaron a mirar alrededor, inquietos, apuntando sus armas hacia la nada. Una luz comenzó a formarse detrás de mí, no una luz común, sino una claridad que no lastimaba, que parecía tener vida propia. Eliseo cayó de rodillas y exclamó con lágrimas en los ojos: «¡Gloria a Dios! ¡Él está aquí!». El silencio que quedó después fue tan profundo que parecía que la selva misma había dejado de respirar. Solo se escuchaba el goteo del sudor cayendo al piso, el crujir del techo de madera y los sollozos contenidos de aquellos hombres que, minutos antes, habían venido a quitarme la vida. La lámpara de querosén parpadeaba débilmente, y su luz temblorosa revelaba rostros irreconocibles, hombres endurecidos por la guerra y el pecado que ahora se veían frágiles, rotos, con los ojos desbordados de lágrimas. Me quedé de pie, observándolos, incapaz de pronunciar palabra. Sentía mi corazón golpeando con fuerza dentro del pecho, pero no de miedo, sino de una mezcla incomprensible de asombro y ternura. Fue entonces cuando vi al líder, a Rodolfo, el jaguar, de rodillas frente a mí, con las manos cubriéndose el rostro. Su cuerpo grande y fuerte se sacudía con un llanto que salía desde lo más profundo de su alma. Me incliné lentamente, puse mi mano sobre su hombro y cuando me miró, vi en sus ojos algo que nunca había visto en los ojos de un hombre así, un brillo de arrepentimiento verdadero. Me tembló la voz cuando le dije: «Hermano, ¿Jesús ya te perdonó? Ahora necesitas perdonarte tú mismo». Él me miró como si no comprendiera. Movió la cabeza y murmuró entre sollozos: «¿Cómo puede perdonarme después de todo lo que he hecho? He matado niños, he destruido hogares, he sembrado miedo, no merezco vivir». Le respondí sin pensar, con palabras que parecían salir de una fuerza que no era mía. «Nadie merece el perdón, pero Él lo da porque nos ama, no porque lo merezcamos». Rodolfo se cubrió el rostro otra vez y lloró más fuerte, y entonces algo se rompió en los demás. Uno de los hombres, un joven de rostro moreno y mirada perdida, cayó al suelo golpeando el cemento con las manos y gritó: «Dios mío, yo también lo necesito». Los otros comenzaron a llorar, a pedir perdón, a hablar entre sí con desesperación. No había ningún sermón preparado, ningún ritual, solo el poder de una presencia que había transformado la noche más oscura en el amanecer del alma.
Eliseo se acercó a mí con los ojos brillando y dijo en voz baja: «Andrés, es hora de guiarlos». Asentí. Me arrodillé junto a ellos y con una calma que me sorprendió dije: «Si quieren entregar su vida a Cristo, repitan conmigo». Y uno a uno comenzaron a repetir cada palabra como si con ellas respiraran por primera vez. Señor Jesús, reconozco que he pecado, que he fallado, que he vivido lejos de ti. Perdóname. Creo que moriste por mí y que resucitaste para darme nueva vida. Hoy te entrego mi corazón y te acepto como mi Salvador y Señor. Cuando terminé, el silencio volvió. Pero ya no éramos silencio de miedo, sino de paz. Rodolfo levantó la cabeza lentamente. Su rostro estaba cubierto de lágrimas y polvo, pero había algo nuevo en él. Lo miré a los ojos y me dijo con voz temblorosa: «Puedo sentirlo. ¿Algo cambió dentro de mí? No sé explicarlo, pero es real». Sonreí, y por primera vez en toda la noche sentí que podía respirar sin peso. Eliseo levantó las manos y comenzó a dar gracias. Su voz se quebraba, pero en ella había gozo. Lucía apareció en el pasillo, con los ojos llenos de lágrimas, sosteniendo a Abigail en brazos y a Matías de la mano. No había querido salir hasta asegurarse de que todo hubiera terminado. Cuando me vio rodeado de los hombres llorando, se cubrió la boca con las manos. No dijo nada, pero sus ojos hablaron por ella. Caminó hacia nosotros despacio y con un gesto maternal que me estremeció, se acercó a Rodolfo, que aún estaba en el suelo, y le ofreció una taza de café caliente. Él la tomó con manos temblorosas, mirándola como si no mereciera ese gesto. «Gracias, señora», murmuró, apenas audible. Ella solo asintió. El amanecer comenzó a filtrarse por las rendijas de la casa, tiñendo de dorado el polvo suspendido en el aire. Los hombres, exhaustos, se sentaron en el suelo, algunos recostados contra la pared, otros aún con la cabeza gacha. Eliseo se sentó junto a mí y, sin dejar de mirar a los recién convertidos, me dijo: «Esta casa ahora es un santuario. No lo olvides». Sonreí sin fuerzas. Pasamos las siguientes horas hablando, escuchando sus historias. Rodolfo nos contó cómo había perdido a su familia cuando era niño, cómo fue reclutado por los grupos armados a los 15 años, cómo había aprendido a no sentir nada. Mientras hablaba, su voz temblaba y en sus ojos había un dolor que no buscaba justificarse, solo liberarse. Los demás también compartieron fragmentos de su pasado. Uno había visto morir a su hermano en un enfrentamiento, otro confesó que llevaba años queriendo salir del grupo, pero el miedo a ser ejecutado lo mantenía atrapado. Escucharlos fue como mirar en un espejo roto, donde cada pieza reflejaba una historia distinta de dolor. Lucía preparó pan y sirvió más café. Ninguno de ellos se atrevía a comer al principio, como si aquel simple acto de ser invitados a una mesa fuera un lujo que no les correspondía. Pero cuando Matías, con su inocencia de niño, se acercó a ofrecer un pedazo de pan a uno de ellos, la tensión se rompió. Todos comenzaron a comer en silencio y el sonido del pan partiéndose se mezcló con el de los primeros pájaros cantando afuera. A las 6:30, el sol ya iluminaba el patio y en ese momento supe que algo se había sellado para siempre. Me puse de pie y dije antes de que se vayan: «Quiero orar con ustedes una vez más». Nos tomamos de las manos, una cadena humana formada por quienes unas horas antes eran enemigos. La oración fue corta pero poderosa. Pedí que Dios los guiara, que los fortaleciera, que los hiciera instrumentos de su paz. Cuando abrimos los ojos, Rodolfo me miró y dijo: «Pastor, no puedo regresar. Si vuelvo al campamento, me matarán. Déjeme quedarme unos días aquí, por favor». Lo miré a los ojos y supe que decía la verdad. «Claro que puedes quedarte. Esta es tu casa. Te ayudaremos a empezar de nuevo». Los otros 7 asintieron, pero uno de ellos agregó:
Nosotros volveremos. Diremos que no encontramos nada, que la casa estaba vacía. Necesitamos tiempo para hacer las cosas bien. Eliseo los bendijo uno a uno. Antes de marcharse, cada uno dejó su arma en un arquero de la sala, un montón de acero inútil que parecía simbolizar el fin de su guerra. Cuando se fueron, el silencio regresó, pero ahora tenía música, una melodía invisible que llenaba cada rincón. Rodolfo se quedó con nosotros 3 días. En ese tiempo lo vi transformarse. Comía con nosotros, ayudaba a cargar agua del río, jugaba con los niños. Una tarde me ayudó a reparar el techo de la iglesia y mientras martillábamos me dijo, «Pastor, yo no sé predicar, pero si algún día puedo, quiero contar lo que pasó aquí». Le sonreí. «Eso ya es predicar», le dije. Eliseo, antes de partir de vuelta a su país, lo tomó del hombro y le dijo, «Nunca olvides que Dios no te salvó para esconderte, sino para mostrar su poder a otros». Rodolfo lloró otra vez. Cuando llegó el día en que debía entregarse a las autoridades, lo acompañé hasta el puesto de control más cercano. Caminó con la cabeza en alto, sin miedo, y antes de entrar me abrazó con fuerza. «Gracias por no tener miedo aquella noche», me susurró al oído. «Si tú te hubieras callado, yo seguiría perdido». Lo vi alejarse hasta desaparecer y sentí un nudo en el pecho. Esa madrugada que comenzó con la intención de acabar con mi vida, terminó salvando 8 almas. Nunca he vuelto a ver la oscuridad de la misma manera. Desde entonces, cuando la noche es más densa y el silencio más pesado, recuerdo aquel momento y repito en voz baja, «Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia». Y sé que es verdad, porque yo estuve allí y lo vi con mis propios ojos. El silencio que quedó después fue tan profundo que parecía que la selva misma había dejado de respirar. Solo se escuchaba el goteo del sudor cayendo al piso, el crujir del techo de madera y los sollozos contenidos de aquellos hombres que minutos antes habían venido a quitarme la vida. La lámpara de queroseno parpadeaba débilmente, y su luz temblorosa revelaba rostros irreconocibles. Hombres endurecidos por la guerra y el pecado que ahora se veían frágiles, rotos, con los ojos desbordados de lágrimas. Me quedé de pie, observándolos, incapaz de pronunciar palabra. Sentía mi corazón golpeando con fuerza dentro del pecho, pero no de miedo, sino de una mezcla incomprensible de asombro y ternura. Fue entonces cuando vi al líder, a Rodolfo, el jaguar, de rodillas frente a mí, con las manos cubriéndose el rostro. Su cuerpo grande y fuerte se sacudía con un llanto que salía desde lo más profundo de su alma. Me incliné lentamente, puse mi mano sobre su hombro, y cuando me miró, vi en sus ojos algo que nunca había visto en los ojos de un hombre así, un brillo de arrepentimiento verdadero. Me tembló la voz cuando le dije, «Hermano, Jesús ya te perdonó. Ahora necesitas perdonarte tú mismo». Él me miró como si no comprendiera, movió la cabeza y murmuró entre sollozos, «¿Cómo puede perdonarme después de todo lo que he hecho? He matado niños, he destruido hogares, he sembrado miedo. No merezco vivir». Le respondí sin pensar, con palabras que parecían salir de una fuerza que no era mía. «Nadie merece el perdón, pero Él lo da porque nos ama, no porque lo merezcamos». Rodolfo se cubrió el rostro otra vez y lloró más fuerte, y entonces algo se rompió en los demás. Uno de los hombres, un joven de rostro moreno y mirada perdida, cayó al suelo golpeando el cemento con las manos y gritó, «Dios mío, yo también lo necesito». Los otros comenzaron a llorar, a pedir perdón, a hablar entre sí con desesperación. No había ningún sermón preparado, ningún ritual, solo el poder de una presencia que había transformado la noche más oscura en el amanecer del alma. Eliseo se acercó a mí con los ojos brillando y dijo en voz baja, «Andrés, es hora de guiarlos». Asentí.
Me arrodillé junto a ellos y con una calma que me sorprendió dije, si quieren entregar su vida a Cristo, repitan conmigo. Y uno a uno comenzaron a repetir cada palabra como si con ellas respiraran por primera vez. Señor Jesús, reconozco que he pecado, que he fallado, que he vivido lejos de ti. Perdóname. Creo que moriste por mí y que resucitaste para darme nueva vida. Hoy te entrego mi corazón y te acepto como mi Salvador y Señor. Cuando terminé, el silencio volvió, pero ya no era un silencio de miedo, sino de paz. Rodolfo levantó la cabeza lentamente. Su rostro estaba cubierto de lágrimas y polvo, pero había algo nuevo en él. Lo miré a los ojos y me dijo con voz temblorosa, «Puedo sentirlo. Algo cambió dentro de mí. No sé explicarlo, pero es real». Sonreí, y por primera vez en toda la noche sentí que podía respirar sin peso. Eliseo levantó las manos y comenzó a dar gracias. Su voz se quebraba, pero en ella había gozo. Lucía apareció en el pasillo, con los ojos llenos de lágrimas, sosteniendo a Abigail en brazos y a Matías de la mano. No había querido salir hasta asegurarse de que todo hubiera terminado. Cuando me vio rodeado de los hombres llorando, se cubrió la boca con las manos. No dijo nada, pero sus ojos hablaron por ella. Caminó hacia nosotros, despacio, y con un gesto maternal que me estremeció, se acercó a Rodolfo, que aún estaba en el suelo, y le ofreció una taza de café caliente. Él la tomó con manos temblorosas, mirándola como si no mereciera ese gesto. «Gracias, señora», murmuró, apenas audible. Ella solo asintió. El amanecer comenzó a filtrarse por las rendijas de la casa, tiñendo de dorado el polvo suspendido en el aire. Los hombres exhaustos se sentaron en el suelo, algunos recostados contra la pared, otros aún con la cabeza gacha. Eliseo se sentó junto a mí y sin dejar de mirar a los recién convertidos me dijo, «Así es, esta casa ahora es un santuario, no lo olvides». Sonreí sin fuerza. Pasamos las siguientes horas hablando, escuchando sus historias. Rodolfo nos contó cómo había perdido a su familia cuando era niño, cómo fue reclutado por los grupos armados a los 15 años, cómo había aprendido a no sentir nada. Mientras hablaba su voz temblaba y en sus ojos había un dolor que no buscaba justificarse, solo liberarse. Los demás también compartieron fragmentos de su pasado. Uno había visto morir a su hermano en un enfrentamiento, otro confesó que llevaba años queriendo salir del grupo, pero el miedo a ser ejecutado lo mantenía atrapado. Escucharlos fue como mirar en un espejo roto donde cada pieza reflejaba una historia distinta de dolor. Lucía preparó pan y sirvió más café. Ninguno de ellos se atrevía a comer al principio, como si aquel simple acto de ser invitados a una mesa fuera un lujo que no les correspondía. Pero cuando Matías, con su inocencia de niño, se acercó a ofrecer un pedazo de pan a uno de ellos, la tensión se rompió. Todos comenzaron a comer en silencio y el sonido del pan partiéndose se mezcló con el de los primeros pájaros cantando afuera. A las 6:30 el sol ya iluminaba el patio, y en ese momento supe que algo se había sellado para siempre. Me puse de pie y dije, «Antes de que se vayan, quiero orar con ustedes una vez más». Nos tomamos de las manos, una cadena humana formada por quienes unas horas antes eran enemigos. La oración fue corta pero poderosa. Pedí que Dios los guiara, que los fortaleciera, que los hiciera instrumentos de su paz. Cuando abrimos los ojos, Rodolfo me miró y dijo, «Pastor, no puedo regresar. Si regreso al campamento me matarán. Déjeme quedarme unos días aquí, por favor». Lo miré a los ojos y supe que decía la verdad. «Claro que puedes quedarte. Esta es tu casa. Te ayudaremos a empezar de nuevo».
Los otros 7 asintieron, pero uno de ellos agregó: «Nosotros volveremos. Diremos que no encontramos nada, que la casa estaba vacía. Necesitamos tiempo para hacer las cosas bien». Eliseo los bendijo uno a uno. Antes de marcharse, cada uno dejó su arma en un rincón de la sala, un montón de acero inútil que parecía simbolizar el fin de su guerra. Cuando se fueron, el silencio regresó. Pero ahora tenía música, una melodía invisible que llenaba cada rincón. Rodolfo se quedó con nosotros 3 días. En ese tiempo lo vi transformarse. Comía con nosotros, ayudaba a cargar agua del río, jugaba con los niños. Una tarde me ayudó a reparar el techo de la iglesia y mientras martillábamos me dijo: «Pastor, yo no sé predicar, pero si algún día puedo, quiero contar lo que pasó aquí». Le sonreí. «Eso ya es predicar», le dije. Eliseo, antes de partir de vuelta a su país, lo tomó del hombro y le dijo: «Nunca olvides que Dios no te salvó para esconderte, sino para mostrar su poder a otros». Rodolfo lloró otra vez. Cuando llegó el día en que debía entregarse a las autoridades, lo acompañé hasta el puesto de control más cercano. Caminó con la cabeza en alto, sin miedo, y antes de entrar me abrazó con fuerza. «Gracias por no tener miedo aquella noche. Si tú te hubieras callado, yo seguiría perdido». Lo vi alejarse hasta desaparecer y sentí un nudo en el pecho. Esa madrugada que comenzó con la intención de acabar con mi vida, terminó salvando 8 almas. Nunca he vuelto a ver la oscuridad de la misma manera. Desde entonces, cuando la noche es más densa y el silencio más pesado, recuerdo aquel momento y repito en voz baja: «Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia». Y sé que es verdad, porque yo estuve ahí y lo vi con mis propios ojos.